Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy es sábado 14 de enero y vamos, como siempre, a compartir la lectura, enseñanza y práctica de la lección del día del libro de ejercicios de un curso de milagros. Bienvenido, hermanito de YouTube, que en algún momento de estas coordenadas espacio-tiempo vas a tener la posibilidad de ver esta sesión. Y como siempre, lo primero es, Padre Altísimo, te agradezco infinitamente por la posibilidad de estar compartiendo este instante santo con mis hermanos, mis compañeros de camino, mi hermano, que es la posibilidad que tengo de observar mi propia impecabilidad, si puedo ver en él mucho más allá de su cuerpo físico y de su pasado y de todo aquello que yo he añadido con la finalidad de obtener una inocencia eh, a costillas de su culpabilidad. Te entrego esta mente distorsionada y falta de paz, Padre amado, para que a través de Jesús y el Espíritu Santo sea rectificada. Eh, que todo lo que vaya a ser dicho y hecho en esta reunión, seas tú quien lo haga y sea tu inspiración. Amén. Muy bien, vamos a dar bienvenido Rubén, bienvenida Rosa, amada. Vamos a dar comienzo, bienvenida, pensé que estaba Elizabeth por ahí, pero no la veo. Vamos a dar comienzo a la lectura de la lección 14, que por supuesto comienza con su idea principal, que es: Dios no creó un mundo sin significado. Párrafo 1. La idea de hoy es, obviamente, la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga significado. Lo que Dios no creó no existe. Y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe. Adelante, maestro. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo de 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a menos que te sientas a gusto haciéndola. De ser así, es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo, mas no se te dejará ahí. Irás mucho más allá de él, pues es hacia la paz y seguridad perfectas a donde nos encaminamos. Piensa, mientras mantienes los ojos cerrados, en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó,
y por lo tanto no es real. Di, por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó esta epidemia, por lo tanto no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy, se puede incluir asimismo todo aquello que temas te puede ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra en cada caso el, entre comillas, desastre en cuestión muy concretamente. Repito la oración número 2. Nombra en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos, por ejemplo, no digas, Dios no creó las enfermedades, sino, Dios no creó el cáncer o los ataques cardíacos o lo que sea que te cause temor. Eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la suya. Por lo tanto, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Párrafo 7. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarlo. Di, 2 puntos. Dios no creó un mundo sin significado. No creó este miedo irracional por el que estoy atravesando, por lo tanto, no es real. Y en esta serie de lecciones que hemos practicado durante 2 semanas, hemos podido llevar adelante algo que es una herramienta eficaz y práctica para para lo único real, que es exactamente este momento que estamos experimentando. El pasado y el futuro son alucinaciones. Nunca existió ni existirá nada que no sea este momento. La linealidad del tiempo, la expansión física, por lo tanto la fragmentación y delimitación, porque esto es inevitable, de las coordenadas espacio-tiempo, al acreditar este sistema de pensamiento erróneo a través del cual me experimento conferirles realidad, hacen que me disocie. es la causa del efecto disociativo de la alienación de mi fuente. Estoy y vivo. La mayor parte del tiempo estoy no, porque nunca estoy separado de la fuente, pero sí me vivo y me experimento como alguien separado, como una entidad corpórea, como alguien que tiene deberes que cumplir y que tiene
espacios y frecuencias a las cuales debe responder obligatoriamente e involuntariamente. Estas 14 lecciones han hecho que nosotros cobremos conciencia, al menos que podamos verlo, a eso me refiero con cobrar conciencia, la falta de significado que tiene todo esto que yo he creído durante tanto tiempo y en lo que he invertido tanto sacrificio, dolor y esfuerzo, porque en un acto de honestidad y de humildad debemos reconocer que si estamos en este lugar es porque hemos advertido que por nuestra propia cuenta nunca funciona. Cuando digo nuestra propia cuenta, quiero decir la entidad que pretendió en algún momento haberse creado a sí misma, poder conferirle ella un significado al mundo, poder experimentarse y establecer como verdades inapelables aquello que piensa que carece absolutamente de significado. Por lo tanto, un mundo así no puede menos que infundir temor. La lección de hoy apunta muy concretamente a observar y volvernos conscientes de todo aquello que produce en nosotros la percepción de lo que denominamos en una visión dual, lo malo, lo violento, lo agresivo, todo lo malo, que no es otra cosa que mi percepción, el significado que yo le atribuyo a este mundo y a lo que percibo. Último párrafo de la lección nos dice, por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarlo, di. Dios no creó un mundo sin significado. No creó, entre paréntesis, especifica la situación que te esté perturbando, por lo tanto no es real. Entonces, yo como para concluir y luego darle paso al maestro Rubén para que nos brinde su experiencia en la práctica, su enfoque de la lección de hoy, quiero recordar algo que está en el capítulo 18, el final del sueño, en la sección cuarta, que se llama la pequeña dosis de buena voluntad, y que dice así, en el párrafo 1, el instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Es la respuesta. Desearlo y estar dispuesto a que llegue precede su llegada. Preparas tu mente para él en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. No es necesario que hagas nada más. De hecho, es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más. No te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que Él no te pide, o de lo contrario creerás que el ego forma parte de Él y confundirás a uno con otro. El Espíritu Santo pide muy poco. Es decir, el Espíritu Santo te pide muy poco y me pide muy poco y nos pide muy poco. Él es quien aporta la grandeza y el poder. Él se une a ti para hacer que el instante santo sobrepase con mucho tu entendimiento. Darte cuenta de lo poco que tienes que hacer es lo que le permite a Él darte tanto. No confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente. Pero confía implícitamente en tu buena voluntad, independientemente de lo que pueda presentarse. Concéntrate solo en ella y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. Esa es la razón por la que viniste.
Si hubieses podido venir sin ellas, no tendrías necesidad del instante santo. No vengas a Él con arrogancia, dando por sentado que tienes que alcanzar de antemano el estado que solo su llegada produce. El milagro del instante santo reside en que estés dispuesto a dejarlo ser lo que es. Y en esa muestra de buena voluntad reside también tu aceptación de ti mismo, tal como Dios dispuso que fueses. La humildad jamás te pedirá que te conformes con la pequeñez, pero sí requiere que no te conformes con nada que no sea la grandeza que no procede de ti. La dificultad que tienes con el instante santo procede de tu arraigada convicción de que no eres digno de él. ¿Y qué es eso sino la decisión de ser lo que tú quisieras hacer de ti mismo? Dios no creó su morada indigna de él, y si crees que él no puede entrar allí donde desea estar, debes estar oponiéndote a su voluntad. No es necesario que la fuerza de tu buena voluntad proceda de ti, sino únicamente de su voluntad. El instante santo no procede únicamente de tu pequeña dosis de buena voluntad. Es siempre el resultado de combinar tu buena voluntad con el poder ilimitado de la voluntad de Dios. Te equivocabas cuando pensabas que era necesario que te preparases para él. Es imposible hacer arrogantes preparativos para la santidad sin creer que es a ti a quien le corresponde establecer las condiciones de la paz. Dios las ha establecido ya. Dichas condiciones no dependen de tu buena voluntad para ser lo que son. Tu buena voluntad es necesaria solo para poder enseñarte lo que son. Si sostienes que no eres digno de aprender esto, estarás interfiriendo en la lección al creer que tienes que hacer que el alumno sea diferente. Tú no lo creaste ni tampoco puedes cambiar. ¿Cómo ibas a obrar primero un milagro por tu cuenta y luego esperar a que se haga uno por ti? Era muy importante para mí poder leer esto, que obviamente lo estoy leyendo y experimentando y enseñándomelo, porque a menudo tengo esta sensación de que voy en un tren empujándolo para que llegue más rápido. Esto quiere decir que estoy permanentemente pensando que algún tipo de esfuerzo tengo que hacer, por ejemplo, para alcanzar el instante santo. Esta experiencia no solamente proviene de lo que yo experimento, sino de compartir los diferentes espacios eh, con diferentes hermanos y las preguntas y las indagaciones y las dinámicas y las interacciones que tenemos. Casi que tenemos la convicción de que no somos dignos ni del amor, ni de la dicha, ni de la paz. De hecho, eh, Cristo nos recuerda también en el libro de ejercicios que no creer que somos los salvadores del mundo es pura arrogancia. El ego susurra a nuestro oído que no somos humildes al hacer esto. Cuando yo acepto ser la luz del mundo, ser la extensión del pensamiento de Dios, estoy siendo humilde, no arrogante. Y me conduce a lo que para mí también es el eje de todo este entrenamiento. Poder
movernos. Esto por supuesto que es aparente, pero podemos percibirlo como un movimiento en la conciencia que nos lleva de una mente que se ha perpetuado a sí misma, se ha confinado a sí misma, a vivir en las garras del miedo, porque su pensamiento ha descendido a la corporeidad. Por lo tanto, es muy dificultoso para una mente que está viviendo en esa frecuencia poder tener atisbos de luz, poder experimentar la paz, porque lo denso, lo material, lo manifestado, su cualidad esencial es ser lo perecedero, lo efímero, lo insubstancial. Nada que aparezca y desaparezca puede ser real. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Y por lo tanto en esto radica la paz de Dios. Y para finalizar, quiero decir que me hago a mí mismo el llamado de permanecer en un estado de gozo, o al menos hacer el intento de estar y permanecer en ese estado durante el transcurso del día. ¿Por qué? Porque es mi estado natural de ser. Porque yo no necesito prepararme, no necesito santificarme a mí mismo, no necesito, de nuevo, como dije la otra vez, ni prender saumerio, ni ser un alumno avanzado de yoga, ni hacer ayunos, ni extensas meditaciones. Cuando pienso en esto, me parece absurdo. Simplemente tengo que ser lo que soy, quien soy. Experimentarme, liberarme a mí mismo de las tenazas de una prisión que yo construí, que es pesada, asfixiante, agobiante, y que no me está permitiendo experimentar este que es el único instante posible, este que es el único tiempo posible, este instante que es solo eternidad e infinitud. Maestro Rubén, si querés compartirnos algo, súper agradecido. Ah, perdón, ahí te envío para recibir el audio. Ahí está. Bueno, gracias. No, no mucho más para agregar. Simplemente que, primero que, o sea, ver la secuencia de todas estas lecciones. Ayer, por ejemplo, nos decía que lo que no tiene significado no existe. Y, y hoy nos dice que todo lo que Dios creó es lo que existe. Entonces, Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó este mundo que vemos. Y yendo a lo estrictamente práctico, me parece muy interesante esta lección. Primero que me habla de del fundamento del perdón, que es el intercambio. Hoy me habla del intercambio que se da en mi mente. Cuando me dice los pasos iniciales perdón, la idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Y ese intercambio es el perdón. Es el corregidor en mi mente. A la corrección no la puedo hacer yo. El corregidor en mi mente es el Espíritu Santo y es el a quien convoco para que haga ese intercambio. Y ese es el perdón. Pero mirar de frente esas ideas que yo pienso, como hablábamos los otros días, es doloroso para la personalidad. Y lo que me parece muy interesante de esta primera lección es que, digo, primera lección que me habla del perdón, pero por esto que decía de intercambio, siempre Jesús nos dice que esto es un problema de niveles. Entonces,
Él nos dice que hagamos estos ejercicios con los ojos cerrados. Por lo menos 3 o 4 veces en el día, durante un minuto, con los ojos cerrados, reconocer todos esos pensamientos que niegan la realidad y que están en mi mente. A ese nivel es donde el Espíritu Santo hace el intercambio. ¿Sí? Después sí, que apliquemos la idea a lo largo del día, cuando salgamos a la cancha, cuando salgamos al mundo, vamos a ver otra cosa. ¿Sí? Lo vamos a ver y lo vamos a percibir y podemos hacer el trabajo igual en la mente. Pero empezamos a tomar conciencia a qué nivel se hace ese intercambio. Por eso nos pide que hagamos este ejercicio con los ojos cerrados, muy tranquilos, que reconozcamos en nuestra mente eh, lo que hay, lo que hay, y no porque sea real, sino porque es lo que me está perturbando. Y pedir que al ayudador, al corrector, como decía, mi función no es corregir, mi función es darle al Espíritu Santo toda esa chatarra que está en mi mente, para que Él produzca el intercambio. Entonces, a ese nivel es donde se hace ese intercambio. Y esto me parece lo interesante de esta lección, para que tomemos conciencia de dónde tengo que ir. Y dice, como leía, que esto puede llegar a ser bastante difícil e incluso doloroso. Ir de la mano con Él me va a permitir ir cada vez más profundo. Y todos los ejercicios están orientados en este intercambio. Hoy empezamos por la primera, digamos, ¿eh? Después de 2 semanas de entrenamiento. Fíjense la idea que empieza a entrar en mi mente de la mano de Jesús en 2 semanas que estamos practicando nada. Entonces, bueno, ese es el ejercicio. Esa es la amorosidad con que el maestro nos lleva de la mano. Y bueno, vamos a ir más al fondo, hasta el fondo de la olla, y sacar todo lo que está ahí. Así que muchas gracias por esta posibilidad de poder mirar nuestras mentes y pedir ayuda, porque lo único que necesitamos es pedir la ayuda al corrector. Gracias. Gracias, maestro. Con esto yo me despido hasta mañana con la lección número 15. Les agradezco infinitamente que hayan estado aquí. Hermanitos de YouTube, misma consideración para ustedes. Que sea un bello y santo sábado. Los amo infinitamente. Namaste.